Vale, gente, entonces pues vamos a empezar el día de hoy a hacer un análisis desde cero usando rangos. Primeramente, lo que vamos a hacer es empezar a analizar desde una temporalidad mensual hasta dar con nuestro rango de M15 y luego de tener ese rango vamos a dar con los puntos de interés, los vamos a dejar marcados y vamos a ver en cuál de ellos va a reaccionar, bien sea en Asia o bien sea en Londres, ¿ok? Que son las sesiones pues que vienen pronto, ¿no? ¿Ok? Vamos a empezar con la temporalidad de mensual, ¿ok? ¿Qué es lo primero que yo hago al momento de identificar o de tratar de marcar la temporalidad en cualquiera de las temporalidades que me vaya a mover? Vamos a ponerlo de esta manera. Lo primero que yo hago es buscar una zona donde haya un cambio de estructura bastante evidente, ¿ok? En este caso no necesito echar la pantalla tan atrás porque si echamos un poquito hacia atrás, ya aquí yo me doy cuenta de que aquí hubo un máximo y de que aquí hay un mínimo. Ese es un rango, ¿ok? Hay muchas personas que no suelen llamar eso rango, lo suelen llamar fractal, pero para mí, bueno, en mi concepto, un fractal es un movimiento entero, ¿vale? Es un movimiento, digamos, donde inicia, que se suele conocer como un patrón de MW, digamos, es para mí, ¿ok? Esto cada quien lo puede llamar como quiera, pero yo lo llamo de esa manera porque se me hace más fácil, entiendo mucho mejor por rango una cosa y mucho mejor por fractal, pues la otra, ¿no? Que se lo suelen llamar al contrario. Para mí esto, ¿vale? Que sería ese movimiento de acá, fíjense, a ver, impulso, retroceso, impulso, aquí no rompe, sino que aquí es donde decide hacernos ese movimiento al alza, entonces aquí es donde tenemos el patrón de W, es acá, ¿vale? Acá, retroceso, impulso y pum, aquí rompe, ¿vale? Ahí tenemos la W y aquí tenemos lo que se suele llamar el patrón de MW1, que es este de acá, que es donde nos rompe aquí, ¿sí? Ese sería la M, ¿no? Entonces, esto es lo que se suele llamar un rango. Yo no lo suelo llamar de esa manera, lo llamo de lo contrario. Para mí un fractal viene siendo, pues, eso que le acabo de mostrar y un rango viene siendo mi zona a operar, es decir, mínimo, máximo. Esta zona de aquí es la zona en la que yo voy a operar. ¿Para qué sirve esto o para qué nos ayuda a nosotros identificar un rango de esa manera? Nos ayuda básicamente a tratar de filtrar todos los movimientos que hay aquí dentro. Para nosotros van a ser el mismo rango, la misma zona que vamos a estar tratando de operar, ¿vale? De esa manera, o para eso, es para lo que yo uso los rangos, ¿ok? Dicho esto, espero se haya entendido, la verdad, creo que me enredé un poco, pero espero se haya entendido el término. Lo primero que vamos a hacer al momento de nosotros empezar a hacer un análisis es identificar un cambio de estructura válido, porque ese cambio de estructura va a ser el que nos va a dar esa primera dirección del mercado que nosotros necesitamos, obviamente, para empezar a analizar, ¿ok? Fíjense que aquí el precio, ¿vale? Venía siendo alcista. En ese caso tenemos todo ese movimiento al alza, luego tenemos retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, que respete ese mínimo y ese último movimiento al alza, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer nosotros es marcar en esta zona, ¿vale? Porque el precio venía siendo alcista, un BOS de un mes, ¿vale? Aquí vamos a marcar otro BOS de un mes también. Y luego aquí tenemos otro BOS, ¿vale? De igual manera, de un mes, ¿ok? Quiere decir, vamos a quitar eso de aquí, que en ese momento nuestro punto mínimo es este y nuestro punto máximo es este, si estamos operando en base a rangos, ¿ok? Ese sería nuestro mínimo y nuestro máximo, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir a nosotros identificarlos de esta manera? Pues simple y llanamente lo que vamos a hacer es trazar una línea de aquí a aquí y una línea de aquí a acá, nuestro mínimo y nuestro máximo, ¿ok? A nosotros nos va a interesar hacia dónde rompe el precio, porque si rompe al alza quiere decir que está continuando con la tendencia alcista, pero si no es así y lo que hace es romper un mínimo, básicamente nos está dando un cambio de estructura, que es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense que nosotros echamos esto un poquito más adelante, ¿verdad? Y vemos que el precio justo aquí, ¿vale? Justo ahí nos ha roto con cuerpo. Eso quiere decir que el precio empezó a ser bajista justo en esa zona. O sea que tenemos un choch en un día, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí así y le vamos a cambiar el nombre porque creo que no lo tengo guardado. Aquí, ajustes, texto y le vamos a poner chocho, ¿vale? Ese es el cambio estructural que yo tengo. Fíjense que de esa manera nosotros ya filtramos todo ese movimiento de acá, ¿vale? ¿Sí? Ya lo filtramos y para nosotros es un solo movimiento a la baja que termina aquí, ¿ok?
Ya identificando esto, pues ya lo que podemos hacer es continuar mapeando la estructura para dar con los siguientes movimientos. Otra cosa aquí, fíjense que aquí nosotros tenemos un retroceso, ¿vale? Y luego aquí tenemos un quiebre de estructura, algo importante. Ese era nuestro mínimo anterior. Fíjense que en ningún momento lo rompe con cuerpo hasta aquí, ¿vale? Justo ahí es donde decide romperlo con cuerpo. Esto de acá, esto es una toma de liquidez. Fíjense que el precio no cerró con cuerpo por debajo de nuestro mínimo relevante, que en ese caso era ese de acá, ¿ok? Fíjense que el precio ahí lo respetó y donde decidió romper con cuerpo, pues fue justo aquí. ¿Para qué nos sirve esto? De igual manera nos sirve para básicamente nosotros filtrar todo ese movimiento que hubo aquí y entonces nosotros en lo que viene siendo mensual tenemos el siguiente movimiento o la siguiente estructura. Tenemos este impulso, ¿vale? Que llegó hasta la parte alta. Tenemos este que fue otro impulso, ¿vale? Un doble impulso, impulso al alza y luego un impulso a la baja que nos crea un choch, ¿ok? Ahí tenemos ese quiebre de estructura, luego tenemos retroceso, que sería este nuestro punto más alto, y luego tenemos mínimo, ¿ok? Esa sería la estructura que básicamente tenemos nosotros en mensual usando rangos, ¿vale? De esa manera es como nosotros tenemos identificado lo que sería en mensual. Fíjense que operando en base a rangos, nosotros filtramos todos estos movimientos y todos estos movimientos de acá, ¿sí? Básicamente de esa manera es como suelo analizarlo en cualquier temporalidad. En ese caso, lo que vamos a hacer nosotros es identificar en qué tendencia estamos nosotros en mensual. Si esta zona de aquí es un boss, ¿vale? En mensual, ¿sí? Quiere decir que nosotros en mensual estamos bajista, ¿cierto? Y esto que vemos aquí es un retroceso de mensual. Quiere decir que cuando nosotros bajemos a temporalidades menores, vamos a identificar aquí el cambio de estructura al alza para pues dar con ese retroceso, ¿no? Que claramente va a ser pues más demorado en una temporalidad de mensual. Ahora importante, cuando nosotros vayamos bajando de temporalidad, yo no voy a irme por acá arriba a ver qué pasó por aquí, no. Yo voy a tratar de buscar el cambio de estructura que dio el precio o aquí abajo o aquí arriba o acá, ¿vale? Porque esto es un decisional, ¿ok? Esta zona de aquí es un decisional, ¿sí? Que fue donde decidió pues el precio romper, ¿ok? Ahora, vamos a bajar a la temporalidad de diaria y vamos a ver qué puntos tenemos nosotros relevantes. Vamos a la temporalidad de diaria y vamos a hacer lo que yo les acabo de comentar. Yo o me voy a buscar un cambio de estructura aquí abajo o lo voy a buscar aquí arriba, que es el punto máximo, ¿verdad? Vamos primero a esa zona y vemos si aquí nosotros podemos identificar un cambio estructural. Es muy importante que siempre que vayan a marcar la estructura traten de hacerlo en una zona donde el precio haga un cambio estructural, porque ahí no van a tener una manipulación, van a tener un cambio de estructura y eso nos va a ayudar a mapear la estructura de una mejor manera, ¿ok? Fíjense ahora algo importante. Vamos a marcar la estructura aquí. Vale, vamos a agarrar esa herramienta. Fíjense, aquí tenemos nosotros, aquí tenemos todo ese movimiento a la baja, ¿verdad? Tenemos acá retroceso, impulso hasta aquí abajo. Fíjense que el precio decide romper con cuerpo justo aquí. Así que ahí tenemos ese impulso, tenemos un boss, tenemos retroceso, impulso. Aquí sí decide romper con cuerpo. Tenemos nuevamente retroceso. Este máximo es más bajo que este. Tenemos impulso, punto mínimo. Y tenemos acá un quiebre de estructura, pero vamos a mapearlo con las herramientas que tenemos aquí, ¿vale? Aquí veníamos bajista, fíjense aquí, boss, ¿vale? Justo ahí, boss de un día, aquí abajo tenemos retroceso, impulso, aquí quiebra la estructura, nuevo boss de un día, aquí tenemos retroceso, impulso, vamos a ver dónde decide quebrarnos aquí, ¿vale? Fíjense, aquí nos rompe con cuerpo, así que tenemos otro boss de un día, tenemos retroceso, impulso, ¿vale? Fíjense que aquí, a ver, no nos rompe con cuerpo, donde nos rompe con cuerpo es aquí, así que ahí tendríamos el otro boss de un día, ¿vale? ¿Sí? Una vez identificamos ese boss, pues ya tenemos lo que nosotros solemos llamar un máximo y un mínimo fuerte o débil, ¿ok? ¿Ok? Fíjense, en este caso tenemos máximo fuerte, mínimo débil, ¿vale? Esto no sé si lo he explicado en algún vídeo, pero básicamente de esa manera podemos ayudarnos también a identificar la estructura del mercado. En este caso, si este es un máximo fuerte, es una zona que el precio debió de respetar
y hacernos o impulsarnos el precio a la baja. Si no lo hace, lo que básicamente nos está confirmando es un cambio de estructura. En este caso, un cambio de estructura a el alza, ¿vale? Aquí nos está confirmando un choch de un día, ¿ok? Ahora, de aquí en adelante, nosotros podemos seguir mapeando la estructura conforme el precio se va moviendo. Ya les voy a explicar también lo que son los retrocesos para mí válidos y los que no son válidos, ¿ok? Fíjense, vamos a empezar a mapear la estructura de aquí y aquí tenemos un retroceso válido. Fíjense de esto, es algo que a lo mejor se ve insignificante, pero es bastante importante afinar el ojo e identificar un buen cambio estructural. Cuando no lo sea, o perdón, un retroceso, ¿vale? Es bastante importante aprender a identificar un retroceso de la manera como les voy a explicar, o es como yo lo suelo hacer, ¿ok? Yo siempre identifico un retroceso, dos o tres velas, ¿vale? Algo así, que sean tendenciales, o sea, que esté una por debajo de la otra o por encima de la otra, dependiendo del tipo de retroceso, bien sea al alza o bien sea a la baja, ¿ok? ¿Por qué lo suelo hacer de esa manera? Porque si el precio se mantiene de la siguiente forma, una vela, ¿verdad? Y se mantiene la otra aquí, y la otra aquí, y la otra aquí, y la otra aquí, esto es una acumulación, ¿vale? Es donde el precio se mantiene en una indecisión, se mantiene acumulando y demás, ¿vale? Entonces, esto no nos va a servir a nosotros como un retroceso. Un retroceso válido va a ser como se los acabo de explicar. Dos o tres velas contrarias en el, digamos, sea el impulso o sea el retroceso, ¿ok? Fíjense, aquí tenemos una, dos, tres velas. La tercera vela cierra por debajo. Quiere decir que ahí estamos ante una tendencia, ¿ok? Y este retroceso, para que sea válido, ¿qué tiene que hacer? Pues básicamente lo que tiene es que romperme el máximo anterior para que sea válido, porque si no, no va a ser válido ese retroceso, ¿ok? Entonces, fijémonos algo aquí. El precio nos retrocede, se impulsa, y justo aquí en esta zona es donde decide quebrarnos con cuerpo, ¿vale? Así que ahí es donde tenemos nuestro boss, nuestra continuación de tendencia en diaria. Ahora, vamos aquí. Fíjense, aquí tenemos retroceso, una, dos velas, la segunda vela cierra por debajo de ella. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un retroceso válido. Entonces podemos tomar eso como un mínimo válido. Aquí tenemos un boss de diaria nuevamente. Aquí tenemos un retroceso. Fíjense cómo el precio respeta este bloque de aquí abajo. Ahorita no estamos marcando zonas de demanda porque lo vamos a marcar justo cuando estemos digamos, cerca de nuestro último rango de 15 minutos, que es el que nos importa, ¿no? Para operar en temporalidades menores. En este caso, fíjense que el precio, pues bueno, aquí nos hace un retroceso, nuevo impulso y nos quiebra justo aquí. Voz de un día, ok. Ahora aquí viene algo importante, ¿sí? Antes de mover el gráfico para allá, aquí viene algo importante. Para ustedes, ¿vale? Esto es un retroceso y esto de acá es un retroceso. A ver quién me responde. ¿Quién responde ahí? A ver, ¿eso es un retroceso? Recuerden que les acabo de explicar, ¿ok? Les acabo de explicar que es un retroceso válido. Dos o tres velas contrarias y que cierren con cuerpo, ¿vale? Dos o tres velas contrarias y que cierre con cuerpo. Por eso es importante afinar la vista. Vamos a acercarlo un poquito más, ¿sí? Entonces, bueno, veo que muchos dicen que sí, otros dicen que no, pues básicamente no es un retroceso válido, ¿ok? ¿Por qué no es un retroceso válido? Porque no tenemos esas tres velas en tendencia o dos velas. Digamos esto, miren, les voy a poner como ejemplo esta de acá. Fíjense como esta primera vela de retroceso, ¿sí? Es la que nos marca o nos indica que hay un retroceso, ¿ok? Y la segunda cierra con cuerpo por debajo de ella. Entonces ahí hay un retroceso válido que se va a confirmar una vez el precio nos rompe el alza porque estamos alcista, ¿vale? Si estuviéramos bajistas, pues fuera todo lo contrario. Como no lo está, pues básicamente tenía que rompernos al alza, ¿vale? Para que eso fuera un retroceso válido. ¿Por qué tiene que rompernos al alza? Porque simple y llanamente, si el precio sigue bajando, ¿vale? Lo que nos va a hacer es un quiebre de estructura, un choch, y pasaría a ser ese un nuevo impulso, ¿vale? Esta zona de aquí
pasaría a ser un nuevo impulso, que es lo que yo le suelo llamar doble impulso, que sería el impulso al alza y luego el impulso a la baja, que nos quiebra la estructura y nos hace un choch. Espero no haberme complicado tanto ahí, haberlo explicado de la mejor manera, ¿vale? Bueno, espero se haya entendido. Entonces, ¿por qué eso no es un retroceso? Fíjense algo importante. Miren la primera velita, ¿verdad? Es toda esta vela con esa mecha, así que la mecha también nos importa. La segunda vela está dentro de la primera y la tercera vela está dentro de esa también. De igual manera aquí, miren, vemos lo mismo. La primera vela con la mecha y todo está ahí, ¿vale? Esta no la supera y esta tampoco. Entonces, en ninguno de esos escenarios estamos ante un retroceso. Ahí lo único que tenemos es una acumulación, ¿vale? Así que eso no lo vamos a marcar nosotros como un boss ni nada por el estilo. Es simple y llanamente nuestro rango mínimo, máximo, ¿ok? Tiene que romper con cuerpo de vela, tal cual. Si no rompe con cuerpo de vela, no es válido, ¿ok? Ese retroceso. Fíjense que, bueno, aquí para muestra un botón, fíjense como el precio, en ningún momento esto fue un cambio de estructura y lo que vino fue a mitigar esta zona de demanda de aquí, ¿vale? Se mantuvo un rato aquí, luego se impulsó al alza y continuó con su estructura, la cual era alcista, ¿vale? Importantísimo, ¿sí? Espero eso haya quedado bastante claro porque muchas personas tienen esa duda o me preguntan a veces de Rumbero, ¿cómo es un retroceso válido para ti? Pues un retroceso válido para mí es esto que yo les acabo de mostrar, ¿ok? Tiene que romper sí o sí con cuerpo. Ahora, fíjense que aquí tenemos nosotros un boss. Aquí, ¿vale? Importante, nos rompe con cuerpo, ¿vale? Así que tenemos aquí un boss de un día, ¿sí? Ahora, ¿cuál es nuestro mínimo y nuestro máximo? Pues básicamente aquí sí pasamos a tener otro retroceso. Fíjense algo importante, lo que vamos a hacer nosotros aquí. Aquí tenemos mínimo, ¿vale? Esto básicamente nuestro mínimo sería aquí abajo porque fue donde empezó todo el movimiento, ¿ok? Y tendríamos máximo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto de aquí es un retroceso. A ver, vamos a ponerlos a prueba. Esto de aquí, esas dos velitas, ¿es un retroceso válido? Sí, sí, no, no, no. Vale. Pues las personas que han dicho no están en lo correcto, ¿vale? ¿Por qué no es un retroceso válido? Recuerden que hace un momento les acabo de decir que un retroceso para ser válido tiene que crearnos un ¿qué? ¿Qué nos tiene que hacer? Vale, tenemos las dos velas contrarias, está bien, pero ¿qué tiene que pasar para que sea válido ese retroceso? Un boss, ¿vale? Tiene que haber una continuación de tendencia, un boss o un choch, digámoslo así, pero aquí hubo retroceso, pero no hubo un impulso al alza, o sea, se mantuvo ahí. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que no hubo un impulso? Pues porque simple y llanamente, si trazamos una línea aquí, en ningún momento el precio rompe con cuerpo, ¿vale? ¿Por qué tomo este mínimo de acá y no este de aquí? Porque este mínimo fue el que intentó romper por encima y no pudo, ¿vale? Cuando no se pudo, perdón, cuando no pudo romper al alza, ¿qué nos quiere decir eso? Que básicamente no hubo la inyección de capital suficiente para que el precio se impulsase al alza. Entonces, básicamente por eso no hay un retroceso válido ahí, ¿ok? Y simple y llanamente tenemos un boss, ¿ok? Perdón, no tenemos boss. Así que sigue siendo este nuestro rango, ¿vale? Seguimos estando alcista. Por eso es bastante importante afinar la vista. Vamos a ir agregando acá, ¿vale? Mensual, diaria, H4, H1, M15, ¿vale? En mensual, ¿cómo estábamos? ¿Quién me recuerda? ¿Alcista o bajista? Bajista, ¿no? Vale. Bajista. ¿En diaria estamos? ¿En diaria estamos qué? Alcista, vale. Alcista, ahí estamos. Estamos ready, ¿no? Ahora, fíjense algo importante. Cuando yo baje a la temporalidad de H4, vamos a hacer el mismo proceso que acabamos de hacer cuando bajamos de mensual a diaria.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar un cambio de estructura, bien sea aquí o bien sea aquí, que es nuestro último rango de diaria, que es alcista, ¿vale? ¿Ok? Vamos a bajar de temporalidad a H4 y vamos a buscar ese cambio de estructura, bien sea aquí arriba o aquí abajo, ¿vale? Vamos a ver. Vale, aquí abajo, a ver si vemos un cambio de estructura. Bueno, aquí, fíjense. Aquí es pequeño, pero creo que se logra ver. Ahí está, mínimo. Aquí, se ve, ¿no? Se ve ahí que rompe con cuerpo, ¿verdad? Se logra ver, ¿cierto? Entonces ahí que tenemos un boss de H4, ¿ok? Tenemos un boss bajista porque el precio venía siendo bajista. En este caso, volvemos y aplicamos lo mismo que le acabé de comentar hace un momento. Mínimo y máximos fuertes y débiles. En este caso, si el precio nos rompió por la parte baja, nos quiere decir que tenemos nosotros un mínimo débil y un máximo fuerte, ¿sí o no? ¿Verdad? Si nosotros tenemos un mínimo débil y un máximo fuerte, eso no quiere decir pues que el precio debería de romper a la baja y continuar con la tendencia bajista, ¿sí? Si quiere, pues continuar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el momento que no nos respeta ese máximo que era fuerte? Tenemos acá arriba, ¿qué? ¿Quién me dice ahí en el chat? ¿Qué tenemos aquí arriba? Rápidamente, ¿qué tenemos aquí? ¿Un qué? ¿Un qué? Un choch. Esa es. Un choch en H4. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si nosotros tenemos un choch aquí arriba y luego el precio viene y regresa y se mete aquí abajo con esa mecha, ¿tenemos nosotros ahí otro cambio de estructura a la baja o eso es una simple y llana toma de liquidez? Para ustedes, ¿qué es eso? Un saque de liquidez. Eso es muy importante. Los quiebres de estructura tienen que ser sí o sí con cuerpo en temporalidades mayores porque si no, no nos sirven, ¿vale? Entonces esto lo vamos a marcar nosotros como ¿qué? Como una toma de liquidez en H4. A ver, liquidez H4. Ahí lo tenemos. Quiere decir que entonces aquí arriba nosotros ni de locos vamos a estar buscando ventas, ¿sí o no? Aquí nosotros vamos a esperar pues que el precio rompa ese máximo que cuando nos hizo el choch pasó a ser un máximo débil y ese mínimo pasó a ser un mínimo fuerte, ¿vale? Yo creo que de eso voy a hacer una clase pronto para que ustedes también lo tengan ahí lo que serían máximos y mínimos fuertes y débiles, ¿vale? Aquí tenemos un boss de H4, ¿sí? Fíjense cómo el precio aquí se impulsa, retroceso, impulso. Vamos a ver dónde decide rompernos ese máximo, justo aquí. Vale, ahí tenemos otro boss de H4. Aquí tenemos retroceso e impulso. Tenemos otro boss de aquí desde H4, ¿vale? A ver aquí, fíjense, tenemos máximo, ok. Tenemos aquí, boss de H4, ok. Ahora aquí, fíjense otra cosa. Si este era mi último boss, quiere decir que este era mi máximo débil y este era mi mínimo fuerte, ¿vale? Aquí también se puede incluir un poco lo que es order flow, pero no lo vamos a incorporar ahora mismo porque estamos simple y llanamente analizando solo estructura, ¿vale? Ok, ahora si metiéramos un poco de order flow, a lo mejor todo esto aquí está mitigado, ¿vale? Y el único que nos quedaría pendiente pues sería este, pero eso lo podemos ver en otra clase, ¿ok? Ahora, lo que nos importa es saber que este era nuestro mínimo, el cual ocasionó todo ese movimiento al alza, y este fue el máximo que decidió romper, ¿no? Crearnos un boss, ¿ok? Ahora, pues el precio no respetó nuestro mínimo. ¿Qué pasó aquí? Tenemos un choch, ¿cierto? Choch de H4, en este caso bajista, ¿sí? Fíjense cómo aquí el precio hace retroceso, impulso, ¿vale? Aquí nos quiebra la estructura, nos hace una continuación de tendencia a la baja. Esto para mí no es un retroceso válido, esto sí, y aquí nos crea nuevo impulso, voz de H4, retroceso, impulso, ¿vale? Que nos quiebra aquí. Voz de H4, aquí no tenemos un retroceso válido, sino que esto es todo un solo movimiento, ¿vale? El máximo que tendríamos aquí nosotros sería este.
¿vale? Que justo decide romperlo ahí, pues ahí tendríamos otro choch al alza. En este caso, esto para mí no es un retroceso válido, así que esto sería todo un movimiento hasta aquí y este sería el que nos decide cambiar de estructura nuevamente a alcista. Ahí lo tenemos, ¿sí? Ahora tenemos aquí nuevamente una continuación, voz de H4, tenemos acá retroceso, impulso, nuevo voz de H4, retroceso, impulso aquí, vale, este retroceso no es válido, este tampoco, ¿sí? Fíjense que está dentro, este también está adentro, aquí es donde tenemos nosotros un voz de H, ahí está, ¿vale? Ahora, si nosotros tenemos ese último voz, esto de aquí, ¿qué sería? Mínimo, máximo, ¿cierto? Nuestro rango de H4, ¿qué es? ¿Qué es nuestro rango de H4? ¿En qué estamos? ¿Estamos qué? Alcista, vale. H4, alcista. Ahí lo tenemos, ¿ok? ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues nos vamos a ir a H1 y vamos a identificar si el cambio de estructura, ¿vale? Está aquí o aquí abajo, ¿sí? Para poder mapear la estructura, ¿listo? ¿Vale? Vámonos a H1 y vamos a ver aquí donde hay un retroceso válido y demás, ¿no? Como les comenté yo hace un momento. Fíjense algo importante. Aquí nosotros tenemos una estructura que venía, digamos, el retroceso, ¿vale? Ese de aquí. Así que de esa estructura es de la que nos vamos a fijar primero. Aquí tenemos voz de H1 en este caso. Aquí tenemos otro voz de H1, ¿vale? Máximo, mínimo. Aquí vuelve el precio y nos rompe. Tenemos otro voz de H1 y aquí vuelve y juega lo mismo que les he estado comentando desde que venimos analizando desde mensual. Aquí tenemos que identificar máximo y mínimo, fuerte o débil. En ese caso, tenemos máximo fuerte, mínimo débil, ¿vale? Tenemos un mínimo que esperamos nosotros que el precio regrese y lo rompa, ¿cierto? Eso sería lo que nosotros estamos esperando que el precio haga. Si el precio no lo hace o no respete este máximo, que en ese caso era fuerte, lo que nos está indicando es que aquí hay un choch, en ese caso, alcista, ¿vale? En H1. Ahora, fíjense nosotros aquí lo que vamos a hacer en H1. Aquí tenemos impulso al alza, ¿vale? Aquí tenemos un retroceso válido o no, justo aquí. Ahí. ¿Tenemos un retroceso válido? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Eso, sí, tal cual. Vamos ahí, esa gente activa, lo de TikTok y los que están en el Zoom también, ¿vale? Vamos a activarnos ahí a tope para entender la clase, ¿ok? Sí, ¿no? Ok. Entonces, si nosotros ahí tenemos un nuevo voz, ¿vale? Que sería ese de aquí. Tenemos voz de H1 y aquí abajo tendríamos choch de H1, ¿sí? Entonces, en H1 nosotros estamos alcista o bajista. Tendríamos este máximo y tendríamos este mínimo. ¿Estamos alcista o bajista? Bajista, ¿sí o no? Ok, ponemos aquí bajista. ¿Vale? Ahora que nos falta a nosotros identificar nuestro rango de M15. Vamos a hacer lo mismo. Si ese es nuestro punto mínimo y ese es nuestro punto máximo, pues vamos a usar lo mismo que venimos usando desde la temporalidad mayor. En la última zona para identificar dónde se dio el cambio de estructura y de ahí empezamos a mapear, ¿ok? Vamos a 15. ¿Vale? Fíjense que aquí, bueno, el cambio de estructura se dio un poco antes, ¿no? Aquí tenemos retroceso, ¿vale? Vamos a mapear la estructura desde aquí, fíjense. Aquí tenemos un voz, tenemos un retroceso aquí válido, voz de 15. Aquí tenemos retroceso, ¿vale? Que nos rompe por debajo con cuerpo. Aquí tenemos otro voz de 15 minutos. Y aquí hay dos velas contrarias. ¿Y qué nos confirma que eso es un retroceso? Que rompa el alza con cuerpo, ¿vale?
En ese caso, fíjense que aquí rompió al alza con cuerpo, así que eso nos confirma que hay un boss ahí. Quiere decir que tenemos máximo, débil y mínimo fuerte, ¿vale? Mínimo fuerte porque es una zona pues que el precio debería de respetar. Como no lo respetó, lo que tenemos acá es un short bajista, ¿vale? Un short de 15 minutos bajista, ¿ok? Ahora nosotros tendríamos que empezar a mapear la estructura a la baja. Fíjense, aquí tenemos retroceso y un nuevo impulso. Tenemos acá un nuevo boss de 15 minutos. Vale, vamos a acercar aquí. Bueno, ahí lo tenemos. Tenemos máximo y mínimo de el par euro-dólar. Empezamos a mapear desde mensual y fuimos marcando de diferentes temporalidades la tendencia, ¿ok? Ahora vamos a marcar nosotros aquí que tenemos el euro-dólar en M15 bajista. ¿Qué vamos a hacer después de esto? ¿Cómo vamos a dar con nuestra zona para vender? Porque obviamente estamos bajista y tenemos que buscar pues ventas, ¿no? En H4 pues estamos alcista, ¿vale? Pero podemos ir, digamos, operando con lo que pues viene haciendo el rango en M15, ¿vale? En ese caso pues es bajista. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es, pues yo uso la herramienta de Fibonacci desde el punto máximo hasta el punto mínimo para filtrar las zonas que para mí tengan valor como puntos de interés para vender en este caso, ¿ok? Vamos a bajar, bueno, ya tenemos aquí la información buena, mensual bajista, diaria alcista, H4 alcista, H1 bajista, M15 bajista, ¿ok? Vámonos a 5 minutos y vamos a identificar las zonas aquí que en este caso nos sirvan como un punto de interés para buscar una venta, ¿ok? Aquí pueden pasar dos cosas, no más pueden pasar dos cosas. O el precio, después de que está haciendo esta acumulación aquí, ¿vale? Le da por rompernos a la baja, digámoslo así, le da por rompernos a la baja, nos deja un quiebre de estructura en M15 y nos deja un nuevo rango para operar, o se regresa a nuestro punto de interés, que ya lo vamos a marcar, sería ese de aquí, el de color oscuro, ese de acá, ¿vale? Ese sería nuestro punto de interés porque está por encima del 50%, ¿vale? No está mitigado por un retroceso, además pues que tiene aquí imbalance y demás, ¿no? Pero vuelvo y repito, aquí pueden pasar dos cosas en este escenario. Lo que puede pasar es lo siguiente, que el precio no regrese a esa zona y simple y llanamente nos haga algo así. Este retroceso luego se impulse, nos quiebre con cuerpo y nos deje un nuevo máximo, un nuevo mínimo, y nosotros lo que haríamos es el mismo proceso que les acabo de compartir, trazar el Fibonacci, ¿vale? Y buscar, digamos, en esta zona hubo un retroceso aquí, pues marcamos esta zona como nuestro POI para vender, ¿sí? Básicamente esos serían los dos escenarios que pudiéramos tener en ese par, en el euro dólar. Vale, vámonos a 5 minutos a ver y lo dejamos ahí a ver qué hace el precio, ¿sí? Ahora, si esto les sirvió, ¿vale? Y les ayudó a entender un poco el mercado, me pueden seguir en mis redes sociales, en este caso en mi Instagram, que es RumberoXD, y comentarme qué les parece, ¿vale? Si les ayudó un poco, si no les ayudó, si les sirvió. Además que de los que están en TikTok, pues pueden reventar ese botón de like. De verdad que me apoyaría muchísimo pues atendiendo, digamos, o apoyándome, siguiéndome en las redes sociales. Además, pues que también quería informarles para los que estén interesados, el día lunes empezamos una mentoría grupal, ¿vale? Así que el que quiera me puede pedir información por Instagram o por Telegram, por donde se le haga más cómodo, y yo con mucho gusto le envío el PDF. Ahí está todo el repertorio que van a aprender. Los beneficios son que pueden estar en la comunidad privada de por vida, ¿vale? Donde tengo ahí pues varios alumnos que están a tope todos los días operando. Y pues eso sería, ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta, me dice y le puedo activar el micro para que pregunte sin ningún problema, ¿vale?